tal, niños y niñas? Bienvenidos a tu programa Educando TV. Mi nombre es Iracema Martínez Ríos y estoy contigo el día de hoy en esta sesión de español. Te doy la más cordial bienvenida y te cuento que el día de hoy vamos a trabajar un tema que estoy muy emocionada por compartirlo contigo, porque al igual que el tema de la noticia y del artículo informativo, es un tema que también nos permite comunicar a otras personas alguna información o tema que nosotros queramos compartir. Comentábamos en nuestra sesión anterior que el artículo informativo nos permite informar por medio de alguna revista, algún periódico, ¿verdad? Algún libro incluso, y que la noticia mayormente circula en los periódicos en forma escrita, ¿no? Tanto la noticia escrita como el artículo informativo son medios de comunicación escrita, ¿verdad? Que por medio de la escritura podemos expresar lo que nosotros observamos o algún descubrimiento que hayamos hecho, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar lo que es elementos para desarrollar una exposición de un tema. Ustedes, como niños y niñas, conocen muchísimas cosas e información y demás sobre muchos temas que son de su interés. Yo el día de hoy elegí un tema para trabajar lo que es la exposición, que espero les sea de mucho agrado. Es un tema del que ustedes tienen mucha información. Bueno, para este tema elegí un libro que nos va a ayudar a ilustrar mucho esta parte y van a tratar de reconocer de qué tema es del que vamos a hablar hoy para trabajar la exposición, ¿sí? Bien, ahora, este libro que tengo aquí me gustó mucho. Bueno, y a mis niños y niñas de la primaria también les fascinó. Yo creo que a ustedes también les va a encantar. Este libro es un poco viejito, ¿verdad? Ya está un poquito maltratadito porque los niños ya lo leyeron mucho. Está en los libros de rincón de tu biblioteca y se llama Aquí vivo. Aquí vivo. Vamos a observar, ¿de qué creen que hable este libro que tengo en mis manos? Les anticipo que no es un cuento, pero es también muy divertido y sorprendente. Aquí vivo. Observemos. Es una niña. ¿Qué hace? Está comiendo una manzana. Está dentro de algo, ¿verdad? ¿De qué crees que hable? Imagina de qué puede hablar si dice aquí vivo. Bueno, para que no te quedes con todas las dudas, te voy a leer una parte de él. Posteriormente, tú vas a tener la tarea de leer en casa, o más bien dicho, pedirlo prestado en tu escuela para que lo puedas leer con calma en casa, o leerlo también en tu escuela, en tus ratos libres, en tu biblioteca de rincón. Bien, vamos a iniciar. Te pido que observes las imágenes, voy a tratar de que se muestren, ¿sí? Aquí vivo, bien. Este mapa que tenemos aquí, con el que inicia nuestro libro, es un mapa de todos los continentes que hay en nuestro planeta Tierra. Haz de cuenta que para hacer este mapa se hizo un corte en nuestro globo terráqueo para extenderlo y mostrar los continentes. ¿En qué continente crees que vivimos? Sí, en este. Y aquí de color rojo está nuestro país, que se llama México. Y aquí dentro de México, por aquí abajo, está nuestro estado, que es Oaxaca. Muy bien. Y este continente se llama el continente americano. Nosotros vivimos en el continente americano, en específico en lo que es América Central. Y entonces, este libro habla de casas que hay en todo el mundo. Y nos muestra algo importante que lo vamos a comentar después de leerlo, ¿sí? Bien. Bueno, voy a mostrarte antes de iniciar para que no te quedes con la duda. De verde está el continente asiático, de azul está el continente europeo y
De amarillo está el continente africano y de aquí de un color naranjita o rosita está lo que es Oceanía, ¿sí? Que es un conjunto de islas. Bien, aquí vivo. Observamos que hay un niño también en una puerta, ¿verdad? Las casas tienen puertas. Muy bien. Dice, las casas se construyen según el clima y los materiales que hay en cada país. Aquí en Malasia hay madera delgada. Esta es una casa en Malasia. Bien. Y en el bosque de Suecia se cortan árboles gruesos para hacer las casas tradicionales con troncos partidos a la mitad. ¿Sí logramos observar? Muy bien. En Perú, estos indígenas construyen chozas hechas de caña en las pequeñas islas del lago Titicaca. ¿Ya observamos las chozas? Bien, en Malasia, esta familia vive en una cabaña construida sobre pilotes, que son troncos largos clavados en el suelo. Les comento que esta parte les pareció sorprendente a mis niños y niñas porque decían, ¿cómo esa casa se sostiene en esos troncos tan delgados? Y decía un niño, es que son muy fuertes, ¿no? Bien. Estos niños viven en Filipinas. En su barrio, las casas de madera se construyen sobre un pantano. Mira, este barco casa de Vietnam, aunque es muy pequeño, está hecho para poder dormir y comer en él. ¿Te imaginas? Dormir y comer dentro de este espacio. Y así viven ellos en Vietnam, es su casa. Esta es una choza típica de Sudáfrica. Es fácil de desarmar, está construida con madera y esteras trenzadas. El nombre de la casa siguiente también sonó divertido, te vas a dar cuenta. Hay en ese mismo país se usan más las casas calabaza. Estas están hechas de una sola pieza y pueden transportarse a cualquier lugar. ¿Imaginas mover tu casa donde quieras, como los caracoles, no? Bien, en Islandia casi no brilla el sol. Esta casa tiene muchas ventanas para que entre toda la luz posible. Y de este lado tenemos una tienda de campaña de Siberia. Está hecha de piel de reno, como los que has visto que jalan el trineo, ¿verdad? Se llama chom y se arma y se desarma fácilmente. Observa bien esta porque es sorprendente. Dice, este iglú de Groenlandia está construido con bloques de hielo. Apilados en el interior se conserva el calor. A pesar de que está hecha de hielo, logra conservar el calor dentro del iglú. En otros tiempos, estas casas de hielo de fácil construcción se usaban al ir de cacería, como aquí en el norte de Canadá. Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura. Te cuento que tiene muchas otras casas, ¿sí? Que tú puedes observar y leer en dónde están y cómo son de sorprendentes para nosotros, ¿no? Porque son muy diferentes, cada una de ellas dependiendo del lugar donde viven. Nuestro libro se llama Aquí vivo, ¿sí? Bien, este libro puedes leerlo, terminar de leerlo, todavía nos faltó de leer muchas más casas, pero como te comenté al inicio, tenemos un tema que es trabajar lo que es una exposición y nuestro tema que elegimos, como ya lo has de haber deducido, ¿cuál crees que es? Sí, vamos a investigar y vamos a hablar acerca de las casas. Bien. Ahora, ¿sabes qué es una investigación? Sí, claro que sí, ¿verdad? Investigación es como hacer una búsqueda, ¿verdad? Como jugar a ser espías un poco. Sí, algo así. ¿Lo has visto en la tele? Sí. Bueno,
y también seguramente lo has trabajado con tu maestra o maestro. La investigación que vamos a hacer es sobre nuestro tema de las casas, eso es, nuestro tema de las casas, que es un tema del que ya platicábamos que tú ya conoces mucho, ¿verdad? Entonces, la investigación que vamos a hacer nos va a permitir enriquecer ese tema, hacer crecer toda la información que tú ya tienes. Nuestro tema de las casas nos va a permitir mostrar una exposición de ese tema y todo lo que hayas investigado sobre él. Bien, vamos a iniciar. Después de leer nuestro libro, de Aquí Vivo, podemos observar que en el mundo las casas son de diferentes formas. Como bien lo decía nuestro libro, tienen que ver con el clima, el espacio del que tienen dispuestos, ¿no? Los elementos, los recursos naturales que tienen para construirla, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Ahora, te voy a invitar a pensar un poquito más de lo que ya haces todos los días en un tema específico. ¿Has observado en tu localidad cómo están construidas las casas? Sí, claro que sí lo has visto. También en nuestro estado las casas están construidas de distintas formas, ¿verdad? Aquí tenemos algunas fotografías, bueno, son dibujos, ¿no? Algunos dibujos de casas que nos permiten ilustrar algunos modelos de casas que hay en nuestro estado de Oaxaca o en nuestro país, ¿verdad? Recordemos que el tema que vamos a exponer es el tema de las casas. Bien. Ahora vamos a tratar de orientar nuestra investigación en relación al tema de las casas. Aquí podemos ilustrar algunos tipos de casas de los que hay o de los que regularmente se ocupan aquí en nuestro estado, ¿no? Sobre todo en nuestro estado de Oaxaca. Bien, vamos a ver, ¿qué tendríamos? Primero, antes te voy a dar algunas recomendaciones de qué estrategias puedes utilizar para llevar una investigación, ¿sí? En hojas blancas, puedes, o en un cuaderno en especial, puedes llevar un diario de tu investigación. Vamos a recuperar algunos elementos de la noticia como el lugar y la fecha que es necesario que lleves en ese diario para ir haciendo crecer toda la información que ya tienes, ¿verdad? En un primer momento vas a escribir ¿qué sé? Lo que yo sé, voy a escribirlo con verde mejor, ¿sí? Bien, lo que yo sé o lo que sé de las casas, ¿verdad? Lo que sé de las casas. Bien. Entonces, lo que sé de las casas. Eso es lo primero que vamos a anotar en una primera hoja. Hasta arriba vamos a anotar, dijimos, el lugar y fecha, ¿sí? Nuestro diario tiene que llevar lugar. Bueno, lo voy a anotar con rojo, eso sí, para que lo distingas de las demás ideas que vamos a ir anotando en cada hoja, porque cada hoja va a formar parte de la información que vamos a ir recopilando para nuestra exposición. Recuerden que el tema de hoy es cómo podemos organizar la exposición de un tema, ¿sí? Lugar y fecha. Lugar y fecha. Muy bien, hasta arriba vamos a anotar lugar y fecha. De ahí, en una sola página, vamos a escribir lo que sé de las casas, ¿verdad? Que es toda la información que yo ya tengo sobre las casas. Esto me va a ser muy útil porque tú has observado en tu localidad que vemos hacia todos lados muchas casas, ¿verdad? Algunas tienen patios muy grandes, otras tienen patios muy pequeños, otros son edificios muy altos, ¿no?
cambian. Ahora, vamos a plantear algunas preguntas que nos van a ayudar a definir por dónde podemos iniciar nuestra investigación. Ya partimos de lo que yo sé de ese tema. Después de eso vamos a tratar de orientar qué más podemos investigar sobre ese tema o qué más sería importante saber, ¿sí? Bien. Recuerda que lo que estamos haciendo es planear nuestra investigación para realizar una exposición. Bien, ¿cómo son las casas de mi localidad? Aparte de lo que yo sé de las casas, vamos a iniciar con una pregunta. Esta la tendríamos que escribir en otra hoja, ¿sí? Para que de esta forma, el separar la información por páginas o por hojas en mi cuaderno me va a permitir también organizar mis materiales para exponer, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las casas de mi localidad, verdad? ¿Cómo son las casas de mi localidad? Bien, espero no me haya ido muy chueco. ¿Cómo son las casas de mi localidad? Ahora, ¿qué otra cosa podemos plantear en forma de pregunta que nos permita orientar nuestra investigación? Bien, ¿de qué materiales están construidas las casas? Ya vimos en nuestro libro que las casas se construyen de diferentes materiales, ¿verdad? Vamos a observar. Esta pregunta iría en una sola hoja. Voy a hacer un dibujito aquí para que tú observes que va en una sola hoja, ¿sí? Otra pregunta más es, ¿de qué materiales están hechas las casas? ¿Sí? ¿De qué materiales están hechas las casas? Bien, cerramos nuestro signo de interrogación. ¿De qué materiales están hechas las casas? ¿Qué más crees que podamos investigar sobre este tema? Ayúdame, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos? Bien, vamos a ver, vamos a preguntarnos también, ¿qué conocimientos son necesarios para construir una casa? ¿Cualquiera de nosotros puede construir una casa? No, ¿verdad? No cualquiera. Necesitamos determinados conocimientos para construir una casa. Entonces, una pregunta importante para nuestra investigación es, ¿qué conocimientos son necesarios cuando hagamos nuestra investigación? Vamos a darnos cuenta de muchas otras cosas para construir una casa. Recuerden que estamos hablando de las casas de nuestro entorno, las que nosotros conocemos, ¿sí? Porque es la información que tenemos cercana. Bueno, estas preguntas, como última pregunta, vamos a tratar de ahondar un poquito en ¿para qué nos es útil una casa? ¿Ustedes para qué creen que les es útil una casa? ¿Para qué es? Vamos a ponerle para qué nos es, ¿sí? Para referirnos a nosotros, para que piensen en ustedes mismos. Nos es útil
una casa. Bien, recordemos que para esta investigación vamos a escribir la pregunta en una hoja especial para cada una. Les voy a dar algunas pistas que pueden utilizar para llevar a cabo su investigación y en nuestra próxima sesión vamos a ver cómo la información que recopilamos nos ha sido bastante nutritiva para poder exponer un tema. Ahora, ¿cómo son las casas de mi localidad? Esto lo puedo responder de lo que yo observe y de lo que puedo preguntar a papá, mamá, a mis abuelos, a mis amigos, a mi maestra incluso, ¿verdad? O maestro. Ahora, en la segunda pregunta dice, ¿de qué materiales están hechas las casas? Esta pregunta podemos buscarla en internet, en algún libro que nos hable de cómo se elaboran las casas, ¿verdad? Entonces, esta información la podemos buscar en otras fuentes, como el internet, decíamos, libros o revistas incluso, ¿no? Y la tercera pregunta es una pregunta que nos remite a buscar también en esos sitios, pero que también podemos consultar, ir a visitar a algún vecino o amigo que ustedes conozcan o que sus papás reconozcan, se dedique a construir casas. Yo recuerdo que en alguna otra sesión de otro grado, ciclo, se habló de los arquitectos, ¿verdad? Entonces, así como los arquitectos tienen una función en la construcción de las casas, también los albañiles, ¿verdad? Los maestros albañiles. Entonces, ustedes van a darse a la tarea de preguntar con papá o mamá que los acompañe a hacerle algunas preguntas a alguna persona que sus padres conozcan, se dedique a la construcción de casas. Y ellos pueden responder esta pregunta y les van a aportar muchísima información. Recuerden que en otra sesión ya vimos cómo se hace una entrevista. Entonces, ustedes pueden hacer algunas preguntas, con esta es suficiente, pero pueden diseñar otras ustedes para preguntar a alguien que se dedique a la construcción de casas. Y ya vamos a combinar la información de los libros del internet con lo que vamos a buscar de los conocimientos de otras personas, ¿sí? Aquí es importante que los acompañe mamá o papá, que no vayan solos, ¿sí? Bien, ¿para qué nos es útil una casa? Es una pregunta muy sencilla que la puedes responder tú solito, pero también es importante que consideres la opinión de tus padres para integrarlos en esta investigación. Bueno, estos son nuestros elementos que te doy como guía hoy para que busquemos información sobre este tema de las casas, que a mí me pareció súper interesante y yo creo que a ti también. Me ha gustado mucho estar contigo el día de hoy. Espero que con muchas ganas en tu libreta busques la información para que en nuestra siguiente sesión estemos trabajando la exposición y comparemos la información que traiga yo con la que tú busques, ¿sí? Bien, nos vemos en nuestra siguiente sesión de tu programa Educando TV. Me despido de ustedes. Soy Graciela. Adiós.